Buenos días, mis queridos hermanos. Me llamo María Elena Jiménez, tengo 72 años y vivo aquí en la Ciudad de México desde que era una niña. Hoy quiero contarles una historia que cambió mi vida para siempre. Una historia sobre la fe, el amor de madre y cómo Dios obra de maneras que jamás podríamos imaginar. Todo comenzó hace 7 años, cuando mi hija Esperanza tenía 23 años. Esperanza era mi única hija, la luz de mis ojos, mi razón de vivir después de que mi esposo Roberto murió en un accidente de trabajo cuando ella apenas tenía 15 años. Desde pequeña, Esperanza fue una niña especial, siempre ayudando a los demás, siempre con una sonrisa en el rostro. Era catequista en nuestra parroquia, estudiaba enfermería y soñaba con trabajar con niños enfermos. Yo estaba tan orgullosa de ella, pero a veces la vida nos da golpes que no esperamos. Después de la muerte de su papá, algo cambió en Esperanza. Al principio pensé que era normal, que era parte del duelo, pero poco a poco comencé a notar cosas extrañas. Llegaba tarde a casa, a veces no llegaba para nada. Sus ojos ya no brillaban como antes. Y había días en que parecía otra persona completamente diferente. Un día, hace exactamente 7 años, Esperanza no regresó a casa. Esperé toda la noche despierta, caminando por la sala, mirando por la ventana cada 5 minutos. Al día siguiente fui a la universidad, pregunté a sus compañeros, a sus profesores. Nadie sabía nada. Algunos me dijeron que hacía semanas que no la veían en clases. Mi corazón comenzó a partirse en pedazos. Fui a la policía, pero el oficial que me atendió apenas me prestó atención. Era un hombre joven, quizás de la edad de mi hija, y cuando le conté que Esperanza había desaparecido, solo se encogió de hombros y me dijo que probablemente se había ido con algún novio o que ya regresaría. Pero yo conocía a mi hija. Sabía que algo terrible había pasado. Pasaron las semanas y no tenía noticias de ella. Pegué carteles por toda la colonia. Fui a hospitales, pregunté en las calles. Algunas personas me dijeron que habían visto a una muchacha parecida a ella en lugares muy feos, lugares donde se venden drogas. Mi mundo se desplomó cuando escuché eso. No podía creer que mi Esperanza, mi niña buena, estuviera metida en esas cosas. Decidí contratar a un detective privado con los pocos ahorros que tenía. Se llamaba Don Carlos, un señor mayor que me inspiraba confianza. Después de 3 semanas de investigación, Don Carlos vino a mi casa con una expresión muy seria. Se sentó en mi mesa de la cocina y me dijo algo que jamás olvidaré. Señora María Elena, encontré a su hija. Pero no le va a gustar lo que voy a decirle. Me explicó que Esperanza se había involucrado con un grupo de personas muy peligrosas, que consumía drogas muy fuertes y que vivía en condiciones terribles. Me mostró unas fotografías que me partieron el alma. Era mi niña, pero no era mi niña. Estaba tan flaca, tan demacrada, que casi no la reconocía. Don Carlos me dijo que había tratado de acercarse a ella, pero que Esperanza se había asustado y había corrido. Me advirtió que era muy peligroso para mí ir a buscarla sola. Esa noche lloré como nunca había llorado en mi vida. Ni siquiera cuando murió mi esposo había sentido un dolor tan profundo. Era como si hubiera perdido a mi hija 2 veces. Primero, cuando desapareció, y después, cuando supe en qué se había convertido. Me arrodillé frente a mi altar de la Virgen de Guadalupe y le rogué que protegiera a mi niña. Pasaron meses y Don Carlos siguió buscándola, pero cada vez era más difícil encontrarla. Las personas con las que vivía se movían constantemente y Esperanza parecía haberse vuelto muy desconfiada. Un día, Don Carlos llegó a mi casa con los ojos rojos y me dijo que tenía malas noticias. Había hablado con la policía y le habían dicho que habían encontrado el cuerpo de una joven en un terreno baldío y que por la descripción podría ser Esperanza. Fui a reconocer el cuerpo con el corazón en la garganta. Gracias a Dios, no era ella, pero la experiencia me marcó para siempre. Ver a esa pobre muchacha
que seguramente también tenía una madre que la amaba, me hizo entender lo cerca que estaba de perder a mi hija para siempre. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Había escuchado en las noticias que el nuevo Papa, Leo XIV, era un hombre muy especial, porque realmente se preocupaba por las personas que sufrían. Decidí escribirle una carta contándole mi historia. Sé que suena loco, una señora de México, escribiéndole al Papa, pero mi desesperación era tan grande que estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. Mi primera carta la escribí un domingo después de misa. Le conté todo, cómo había perdido a mi esposo, cómo mi hija se había descarriado, y como la policía no me ayudaba. Le pedí que rezara por Esperanza, que intercediera ante Dios por ella. Envié la carta al Vaticano sin mucha esperanza de que la leyera. Pero necesitaba hacer algo. No recibí respuesta. Pero eso no me desanimó. Cada semana, religiosamente, le escribía una nueva carta al Papa Leo XIV. Le contaba cómo me sentía, le narraba mis sueños sobre esperanza, le pedía fuerzas para seguir adelante. Era como tener un amigo invisible que me escuchaba cuando nadie más lo hacía. En mis cartas le contaba detalles de mi vida diaria. Le decía cómo me levantaba cada mañana a las 5 para ir a misa de 6, cómo rezaba el rosario completo pidiendo por mi hija, cómo trabajaba limpiando casas para pagar al detective. Le contaba que a veces me despertaba en las madrugadas pensando que escuchaba la voz de Esperanza llamándome y cómo corría a abrir la puerta esperando encontrarla ahí. También le escribía sobre mis miedos. Le confesé que a veces, en mis momentos más oscuros, llegué a pensar que tal vez sería mejor que Esperanza estuviera muerta, porque así al menos no estaría sufriendo. Pero inmediatamente me arrepentía de esos pensamientos y le pedía perdón a Dios por ellos. Una madre nunca debe pensar esas cosas, pero el dolor a veces nos hace pensar barbaridades. Pasó un año completo escribiendo cartas. Don Carlos había dejado de buscar a Esperanza porque ya no podía pagarle, y la policía prácticamente me había dicho que diera por perdida a mi hija. Algunos vecinos comenzaron a tratarme con lástima, como si fuera una pobre señora loca que no podía aceptar la realidad, pero yo sabía, en lo más profundo de mi corazón, que mi hija seguía viva. Un día, mientras escribía mi carta número 52 al Papa Leo XIV, algo extraño pasó. Estaba contándoles sobre un sueño que había tenido la noche anterior, donde veía a Esperanza en un lugar lleno de luz, cuando de repente sentí una paz inmensa. Era como si una voz dentro de mi cabeza me dijera que no me preocupara, que todo iba a estar bien. Fue tan real que dejé de escribir y miré alrededor de mi cocina, preguntándome si alguien había hablado. Esa misma semana escuché en la radio que el Papa Leo XIV vendría a México. Sería su primera visita a nuestro país. Me habían anunciado que daría una misa masiva en el Zócalo. Mi corazón comenzó a latir muy rápido. Sabía que tenía que estar ahí, que de alguna manera esa visita estaba conectada con las oraciones. Por mi hija, conseguí un boleto para la misa papal gracias a mi párroco, don Joaquín, que conocía mi historia y siempre había rezado conmigo por Esperanza. El día de la misa me levanté a las 3 de la mañana para arreglarme. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que usaba para las bodas y los bautizos, y tomé mi rosario más bonito, el que me había regalado mi mamá antes de morir. Llegué al Zócalo cuando todavía estaba oscuro. Ya había miles de personas esperando, pero logré conseguir un lugar relativamente cerca del altar que habían montado. Estuve ahí parada 6 horas antes de que comenzara la misa, pero no me importó. Cada minuto de espera era una oración por mi hija. Cuando finalmente vi al Papa Leo XIV subir al altar, se me llenaron los ojos de lágrimas. Era un hombre no muy alto, con una sonrisa muy dulce y unos ojos que parecían llenos de compasión. Durante toda la misa no pude dejar de mirarlo, sintiendo que de alguna manera él sabía que yo estaba ahí, que conocía mi historia. Al final de la misa,
el Papa comenzó a dar bendiciones especiales. Bendijo a los enfermos, a los niños, a las familias. Luego dijo algo que me sorprendió. También quiero bendecir a todas las madres que han perdido a sus hijos, que los buscan sin descanso, que nunca pierden la esperanza. Su amor es un reflejo del amor de Dios. En ese momento sentí que me hablaba directamente a mí. Comencé a llorar tan fuerte que las señoras que estaban a mi lado me preguntaron si me sentía mal, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de esperanza renovada. Después de la bendición, el Papa comenzó a bajar del altar para saludar a algunas personas. Yo estaba tan lejos que sabía que no podría acercarme, pero de repente vi que un grupo de personas se movía hacia donde yo estaba. Era el séquito papal, y en el centro venía el mismísimo Papa Leo XIV. Lo que pasó después todavía me parece un sueño. El Papa se detuvo exactamente frente a mí, me miró a los ojos y me sonrió. Luego, para mi completa sorpresa, me dijo: «Usted es María Elena, ¿verdad? La señora que me escribía las cartas». Casi me desmayo ahí mismo. No podía creer que el Papa supiera quién era yo. Con una voz temblorosa le dije que sí, que era yo, y que había estado rezando tanto por mi hija. El Papa tomó mis manos entre las suyas y me dijo: «Su hija está bien, señora María Elena, está en un lugar seguro, recuperándose, y pronto podrá verla». No entendía nada de lo que estaba pasando. ¿Cómo sabía el Papa sobre mi hija? ¿Cómo? Sabía que estaba bien, pero antes de que pudiera preguntarle algo, el Papa me dijo: «Confíe en mí, venga conmigo, hay alguien que quiere verla». Todo se volvió como una película. Los guardias del Papa me ayudaron a salir de la multitud y me llevaron a una camioneta negra. Yo estaba temblando de nervios y emoción. Durante el trayecto, el Papa me explicó algo increíble. Me dijo que había leído todas mis cartas, cada una de ellas, y que había ordenado a la Iglesia que ayudara a buscar a mi hija. Resulta que la Iglesia Católica tenía programas secretos para ayudar a jóvenes con problemas de drogas, especialmente mujeres, en situaciones de peligro. Esperanza había sido encontrada por uno de estos programas hace 2 años, cuando estaba muy enferma y al borde de la muerte. El Papa me explicó que mi hija había estado internada en una clínica de rehabilitación muy especial, financiada por el Vaticano, en las montañas de Puebla. Me dijo que Esperanza había pedido expresamente que no me contactaran hasta que estuviera completamente recuperada, porque tenía mucha vergüenza de lo que había hecho y no quería que la viera en esas condiciones. Durante esos 2 años, Esperanza había luchado contra su adicción, había estudiado terapia ocupacional y había trabajado como voluntaria ayudando a otros jóvenes en su misma situación. El Papa me dijo que se había convertido en una de las rehabilitadoras más queridas del centro y había ayudado a docenas de muchachos a salir adelante. Cuando llegamos al lugar donde me llevaban, era un hotel muy elegante en el centro histórico. El Papa me acompañó hasta un salón privado y me dijo: «Aquí está su milagro, señora María Elena». Abrió la puerta y ahí estaba ella, mi Esperanza, mi niña. Pero ya no era la muchacha demacrada que había visto en las fotografías del detective. Era una mujer hermosa, saludable, con los ojos brillantes que recordaba de su infancia. Llevaba un vestido blanco muy sencillo y tenía el cabello recogido. Cuando me vio, comenzó a llorar y corrió hacia mí. Nos abrazamos durante lo que pareció una eternidad. Yo la apretaba contra mi pecho, oliendo su cabello, sintiendo su respiración, asegurándome de que era real. Entre lágrimas me decía: «Perdóname, mamá, perdóname por todo el dolor que te causé, perdóname por desaparecer, por no decirte que estaba bien». Le dije que no tenía nada que perdonar, que lo único que importaba era que estaba viva y que estábamos juntas otra vez. El Papa nos observaba con una sonrisa muy tierna, y cuando finalmente nos separamos, Esperanza se acercó a él y le besó la mano. «Su santidad», le dijo,
Gracias por cumplir su promesa, gracias por traer a mi mamá hasta aquí. Entonces el Papa me explicó que había estado planeando esta reunión desde hace meses, esperando su visita a México para poder hacer este encuentro posible. Esperanza me contó su historia. Me dijo que después de la muerte de su papá, había caído en una depresión muy profunda. Comenzó a juntarse con personas que le ofrecían pastillas para sentirse mejor, y poco a poco fue cayendo en drogas más fuertes. Me dijo que había tocado fondo cuando despertó un día en un hospital, después de una sobredosis que casi la mata. Fue ahí donde la encontraron los trabajadores sociales de la iglesia. Al principio no quería ayuda, pero una monja muy especial, Sor Carmen, se quedó con ella durante días, hablándoles sobre el amor de Dios y sobre cómo su madre seguramente la estaba buscando. Sor Carmen fue quien la convenció de ir al centro de rehabilitación. Durante los primeros meses en el centro, Esperanza me contó que pensaba en mí constantemente, pero tenía mucho miedo de contactarme. Tenía terror de que ya no la quisiera, de que estuviera muy enojada con ella, de que la rechazara. Pero Sor Carmen le seguía hablando sobre el amor incondicional de una madre. Un día, Sor Carmen llegó al centro con una noticia increíble. Le dijo a Esperanza que había una señora en la Ciudad de México que le escribía cartas al Papa todos los días pidiendo por su hija perdida y que la descripción coincidía exactamente con ella. Sor Carmen le leyó una de mis cartas donde describía a Esperanza de niña, sus sueños de ser enfermera, su trabajo como catequista. Esperanza me dijo que cuando escuchó mi carta comenzó a llorar incontrolablemente. Sabía que era yo, que nunca había dejado de buscarla, que nunca había perdido la fe en ella. Fue entonces cuando decidió esforzarse de verdad en su recuperación, porque quería ser digna del amor que yo le tenía. El Papa nos explicó que había seguido el caso de cerca, que había estado recibiendo reportes sobre el progreso de Esperanza, y que había decidido que su visita a México sería el momento perfecto para reunirnos. Me dijo que casos como el nuestro eran la razón por la que había decidido ser papa, para ayudar a las familias que sufrían. Pasamos 3 días juntas en ese hotel, poniéndonos al día, llorando, riendo, abrazándonos. Esperanza me contó sobre todos los jóvenes que había ayudado en el centro, sobre sus planes de regresar a estudiar enfermería, sobre su nueva fe en Dios. Me dijo que quería dedicar su vida a ayudar a otros adictos, especialmente a mujeres jóvenes como ella había sido. También me pidió perdón por todo el sufrimiento que me había causado. Me dijo que durante su recuperación había comprendido el dolor terrible que debe haber sentido una madre al perder a su hija de esa manera. Me prometió que nunca más me iba a abandonar, que íbamos a reconstruir nuestra relación desde el amor y la honestidad. El último día, antes de regresar juntas a casa, el Papa nos dio una bendición especial. Nos dijo que nuestra historia era un testimonio del poder de la fe y del amor materno, que Dios había usado mi constancia en la oración para obrar este milagro. Me dio un rosario bendecido especialmente para mí y le dio a Esperanza una medalla de la Virgen de Guadalupe. Cuando regresamos a nuestra casa, fue como comenzar una nueva vida. Esperanza se inscribió de nuevo en la universidad, esta vez para estudiar trabajo social con especialización en adicciones. Yo volví a trabajar, pero ahora con una alegría en el corazón que no había sentido en años. Los primeros meses no fueron fáciles. Esperanza tenía pesadillas a veces, y había días en que la depresión la atacaba, pero ahora lo enfrentábamos juntas, con la ayuda de terapeutas del centro donde había estado internada. Poco a poco, mi hija fue sanando no solo de su adicción, sino de todas las heridas emocionales que la habían llevado a consumir drogas. Un año después de nuestro reencuentro, Esperanza se graduó como trabajadora social. El día de su graduación, lloré de orgullo al verla recibir su diploma. Había invitado a Sor Carmen, quien se había convertido en su mentora y amiga, y a varios de los jóvenes que había ayudado durante su recuperación. En su discurso de
graduación, Esperanza habló sobre segunda oportunidades, sobre el poder del amor incondicional y sobre cómo Dios puede convertir nuestros peores errores en oportunidades para ayudar a otros. Mencionó cómo el amor de su madre y la intervención del Papa Leo XIV habían cambiado el curso de su vida. Hoy, 3 años después de nuestro reencuentro, Esperanza dirige su propio centro de rehabilitación para mujeres jóvenes. Es un lugar pequeño, pero lleno de amor y esperanza. Ella misma cuenta su historia a las muchachas que llegan desesperadas, como ella había estado, y les muestra que siempre hay una posibilidad de salir adelante. Yo la ayudo en el centro como voluntaria. Hablo con las madres de las muchachas internadas, compartiendo mi experiencia, dándoles fuerzas para no rendirse. Les digo que nunca pierdan la fe, pero nunca dejen de rezar, que el amor de una madre puede obrar milagros. Seguimos escribiendo cartas al Papa Leo XIV, pero ahora son cartas de agradecimiento. Le contamos sobre los éxitos del centro, sobre las vidas que se han salvado, sobre las familias que se han reunido. Algunas veces recibimos respuesta, siempre con palabras de aliento y bendiciones para nuestro trabajo. El mes pasado tuvimos una celebración muy especial en el centro. Una de las muchachas que Esperanza había ayudado, llamada Lupita, se reunió con su familia después de 3 años de separación. Ver a esa madre abrazando a su hija me recordó mi propio milagro y no pude evitar llorar de alegría. Esperanza se casó el año pasado con un joven muy bueno, llamado Daniel, que también había superado problemas de adicción y ahora trabajaba como consejero. Su boda fue sencilla pero llena de amor, celebrada en nuestra parroquia con la bendición de Don Joaquín, de quien había rezado tanto por nosotras durante los años difíciles. Ahora estoy esperando a mi primer nieto. Esperanza está embarazada de 6 meses y está radiante de felicidad. Me dice que quiere ponerle Roberto al bebé si es niño, en honor a su abuelo, y Esperanza si es niña, para que tenga un nombre que signifique que nunca hay que perder la fe. Cada noche, antes de dormir, le doy gracias a Dios por haber escuchado mis oraciones, al Papa Leo XIV por haber sido instrumento de este milagro, y a mi hija por haber tenido la fortaleza de salir adelante. También rezo por todas las madres que, como yo, están buscando a sus hijos perdidos, para que no pierdan la esperanza. Mi historia no es solo sobre recuperar a una hija perdida, es sobre el poder de la fe inquebrantable, sobre cómo el amor de una madre puede mover montañas, y sobre cómo Dios a veces usa a personas extraordinarias como el Papa Leo XIV para obrar sus milagros. Sé que muchas de ustedes que me escuchan tal vez están pasando por momentos difíciles con sus hijos, tal vez sienten que los han perdido. De alguna manera, quiero decirles que nunca se rindan, que nunca dejen de rezar, que nunca pierdan la esperanza. Dios escucha cada una de nuestras oraciones, aunque a veces sus respuestas lleguen de maneras que nunca esperábamos. Mi Esperanza hoy es una mujer plena, feliz, dedicada a ayudar a otros. Es esposa, pronto será madre, y cada día me demuestra que las personas sí pueden cambiar, si pueden salir adelante por más perdidas que parezcan. El amor, la fe y la perseverancia pueden obrar milagros que van más allá de nuestra comprensión. Si esta historia les llegó al corazón, si les dio esperanza, si les recordó que nunca hay que rendirse, les pido que la compartan con otras personas que puedan necesitar escucharla. Denle like a este video, suscríbanse al canal para seguir escuchando historias como esta. Y sobre todo, nunca olviden que por más oscura que parezca la noche, siempre llega el amanecer. Que Dios los bendiga a todos y que la Virgen de Guadalupe interceda por todas las familias que necesitan un milagro como el que nosotras vivimos. Hasta la próxima historia, y mis queridos hermanos.